Bienvenidos a la orientación a los objetos. La orientación a los objetos es la base teórica para entender sobre la programación orientada a objetos. Y la programación orientada a objetos tiene como propósito desarrollar aplicaciones con el fin de que modele lo que sucede en el mundo real, ya que en el mundo real existen estos tipos de problemas y para solucionar a manera de código vamos a tener que primero modelarlo. ¿Y cómo se modela? Para modelar hay que hacer un gráfico y ese gráfico se puede hacer mediante una herramienta conocida como un diagrama de clases, que viene a ser uno de los diagramas que forman parte de UML. También nos habla acá, por ejemplo, de que entre más atributos y acciones yo tome del mundo real, mayor será la similitud con ello. Entonces, los atributos también son conocidos como datos, también puede ser conocido como propiedades. En cuanto a las acciones, pueden ser funciones, métodos u operaciones. Claro, hay una diferencia también entre uno de ellos dependiendo del lenguaje, pero eso ya vamos a ver más adelante, o incluso en la parte práctica. Ahora, ¿por qué es necesario aprender sobre la orientación a objetos? Porque es eso, la base teórica para entrar al mundo de la programación orientada a objetos. Y esto va a ser muy importante, ya que una vez que nosotros conozcamos cómo se hace o cómo se aplica la orientación a objetos en diferentes lenguajes de programación, perfectamente puedo ir a cualquier lenguaje o ver un montón de código y reconocer si acá se ha aplicado tal paradigma o no. Nos permitirá también después comprender el código fuente, ¿no?, de una aplicación desarrollada en programación orientada a objetos. Para eso mismo, ¿cuáles son los fundamentos? O sea, lo que es los términos: objeto, clases, interfaces, abstracción, herencia, polimorfismo, encapsulamiento o encapsulación, envío de mensajes y las relaciones que hay en UML. UML es un conjunto de diagramas. El que vamos a usar es el diagrama de clases, ya que sirve para poder representar en un gráfico. Y tenemos que reconocer cómo funcionan las relaciones ahí. ¿Por qué? Porque esa relación también se comparte o se ve en el código. Vamos a ver entonces los pilares de la orientación a objetos. Básicamente son 4, que sería la abstracción, la herencia, el polimorfismo y el encapsulamiento. Todo esto estoy usando como guía el libro de UML en 24 horas, que se puede descargar de acá, de Google simplemente, ¿no?, en la web. UML en 24 horas PDF, un clic y acá tengo todo el libro donde me estoy basando para hacer las diapositivas. Entonces vamos a ver por ahora lo que es el objeto. Por ahora, ¿no? Un objeto es un conjunto o es algo que existe en el mundo real y que contiene o tiene atributos y operaciones. Básicamente se identifica mediante esto. Tiene un atributo y tiene algún comportamiento. En la parte de abajo vemos un código en donde usuario o user 1 forma parte de una clase user. Un objeto sería user 1. Y para que un objeto pueda formar parte de un grupo de objetos, algo así, vamos a tener que simplemente instanciarlo. Esto sería para que este objeto forme parte de una clase y de esta forma obtenga algunas propiedades o un comportamiento también que está definido en la clase. Vamos a ver acá, por ejemplo, ahora sí, los pilares, que es la abstracción. Consiste en quitar las propiedades y acciones de un objeto para dejar solamente aquellas que sean necesarias. Y para esto podemos usar como ejemplo cuando vamos a hacer, digamos, una aplicación donde vamos a registrar a algún tipo de alumno. ¿Por qué? Porque todo mi sistema se trata sobre un colegio, digamos. Entonces yo de ese alumno que quiero almacenar en mi aplicación, quiero almacenar un nombre, un apellido, ¿verdad? O también un método de inscripción o matrícula, que es su comportamiento, o inicio de sesión, son comportamientos. Pero no quiero guardar, por ejemplo, información sobre si tiene una pareja o no, o sobre cuál es su signo zodiacal u otros datos más, porque no son relevantes para la aplicación o el sistema. Entonces
La abstracción consiste en que yo recopilo solamente aquellas propiedades o acciones o métodos u operaciones necesarias para mi aplicación. Eso es la abstracción. Herencia consiste en la capacidad de los objetos para compartir sus atributos y acciones con el fin de evitar redundancia. Por ejemplo, tenemos acá diferentes clases como la clase cliente, administrador y vendedor. Todos ellos comparten las mismas características en cuanto a sus propiedades o atributos, lo que está en la parte superior de acá, y debajo lo que sería el método o función u operación. Esto de acá es lo mismo. Entonces, en vez de tenerlo separado, puedo tener uno solo. De esta forma, entonces, ya no repito tal código para cada uno de ellos, sino que simplemente creo, por ejemplo, una clase padre, que así se llama acá, y las clases hijas que heredan el conjunto de atributos y también sus métodos. Para eso se aplica la herencia. Consiste en la capacidad de los objetos para compartir, ¿verdad? Porque están heredando sus atributos y también operaciones o acciones con el fin de evitar redundancia de código. Veamos otro pilar, como por ejemplo el polimorfismo, que significa muchas formas. Consiste en que una operación tiene el mismo nombre pero funciona distinto en diferentes clases. ¿Cuál sería la operación o método? Por ejemplo, si decimos la palabra abrir o el verbo abrir, vamos a darnos cuenta que ese conjunto de instrucciones para cada clase la va a entender de diferente manera. Si yo digo abrir puerta, ese conjunto de mecanismos para abrir una puerta va a ser muy diferente a una ventana, va a ser muy diferente a una caja. Polimorfismo consiste en que una operación o acción o verbo, ¿no? ¿Verdad? Tiene el mismo nombre, abrir, y funciona distinto en diferentes clases. Clase puerta, clase ventana, clase, caja. Encapsulamiento consiste en que los objetos puedan ocultar su funcionalidad interna de sus operaciones de otros objetos. Por ejemplo, el televisor emite una imagen y simplemente el usuario ahí lo ve, pero el usuario no sabe cómo es que la televisión hace posible para emitir esta imagen. La televisión oculta sus operaciones de la persona que la ve. Y eso, está acá también en la guía, más abajo. Sería cuestión simplemente de leer todo este libro en la opción de los objetos. A ver un momento. Acá, por ejemplo, también hay otro tipo de diagramas de secuencia, de casos de uso. Y más adelante habla sobre esto, la orientación a objetos, donde ahí está, por ejemplo, una clase lavadora. Acá está el ejemplo del polimorfismo. Y acá está el del televisor y el usuario. Veamos el siguiente. Por ejemplo, cuando vamos a usar ahora el encapsulamiento en este tipo de diagramas de clases, vamos a darnos cuenta que también el encapsulamiento tiene una serie de visibilidad que básicamente es ocultar las operaciones del mundo exterior. Por ejemplo, acá en el tema de la televisión, oculta sus operaciones internas del usuario. El usuario no sabe cómo es que la pantalla o el televisor hace posible emitir la imagen, así que la televisión lo oculta, y para ello puede utilizar lo que sería el nivel de protección que tiene en sus métodos y sus atributos. Por ejemplo, acá tenemos un atributo que está protegido, un atributo que está privado y un atributo que está público. ¿Cómo se representa eso? Simplemente con el signo más, público; signo menos, privado; signo numeral, protegido. Y esto tiene una razón de ser, ya que en diferentes partes, por ejemplo, de acuerdo a su nivel de visibilidad, va a ser posible acceder a tal atributo o método desde otra clase. Por ejemplo, acá la visibilidad puede ser desde la misma clase, vamos a poder acceder a lo que es público, obviamente. Desde otra clase no puedo acceder si estoy usando una visibilidad privada. Clases.
Las clases básicamente son aquellos moldes donde vamos a tener que inicializar un objeto. La clase también tiene un conjunto de atributos y operaciones. Entonces, si yo voy a inicializar o crear un objeto para que sea parte de esta clase, voy a tener que cumplir obviamente con lo que tiene la clase, que básicamente es obtener sus atributos y métodos. Si hay un alumno que forma parte de la clase de matemática, tal alumno va a tener que simplemente hacer las tareas que ha definido tal profesor en tal clase y también llegar a la hora tal o entrar a la hora tal, ¿verdad? Sigue una serie de normas o patrones y también operaciones, cumplir con la tarea. Si lo hacen, ¿no? Clase abstracta. Las clases abstractas básicamente es eso sobre conjunto de atributos también y métodos, ¿verdad? Pero que sirven básicamente para que otras clases puedan heredarlas. O sea, cuando vamos a hacer herencia, es más factible usar una clase abstracta. Ahora, la clase abstracta, por ejemplo, no se puede crear un objeto en base a ella. No se puede instanciar, o sea, no puedo crear un objeto a partir de una clase abstracta. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para poder usar como clase padre, como en el ejemplo de acá arriba, entre usuario, cliente, administrador y vendedor. Lo ideal es que usuario sea una clase abstracta. Ahora sí, relaciones en UML. Tenemos la relación de clase padre, clase hija. Esa flecha que vemos ahí de color blanco sería la herramienta de generalización. También lo vemos en otro tipo de diagramas, pero es la misma herramienta. Asociación, clase A, clase B. Acá, por ejemplo, nos dice que clase B depende de la clase A. Y también tenemos unos números como 1 y 1 y varios, que básicamente es la multiplicidad o nivel de relación. Agregación. La agregación es otro tipo de relación en UML para el diagrama de clases. Y acá, por ejemplo, tenemos sopa, plato fuerte y postre que van a ser parte del todo que sería la clase comida. Y la relación de 1 a 1. La diferencia entre agregación y composición, más adelante que vamos a ver, es que acá yo puedo quitar, por ejemplo, el postre de este diagrama y perfectamente sopa y plato fuerte siguen valiendo con comida, porque al fin y al cabo es comida. Si yo quito postre, sigue siendo comida. Si yo quito la sopa solamente, sigue siendo comida. Relación o en diferencia con la composición. La composición es muy diferente, ya que acá yo puedo quitar, por ejemplo, estas 4 patas, y estas 4 patas no podría colocar a otra mesa. Es como decir, tengo un cuerpo humano y ese cuerpo humano tiene un brazo. Ese brazo le podemos quitar y no se le puede colocar a otra persona. De eso se trata el ejemplo, ¿no? Acá vamos a ver uno mucho más claro. Digamos, tenemos un árbol y unas hojas. Si quemamos el árbol, estaríamos quemando por consiguiente las hojas. Eso es la composición y se representa de esta manera. En la definición nos dice que una composición dice que un componente puede morir antes que el objeto compuesto. Si destruye al objeto compuesto, destruirá también a los componentes. Si destruye al objeto compuesto árbol, destruirá también a los componentes hojas. Y esto, por ejemplo, en una factura, ¿cómo sería? Tenemos acá un detalle de factura donde especifica la cantidad del producto, el nombre del producto, el descuento y el subtotal o la multiplicación. Entonces, esto de acá, cada fila sería el detalle de la factura. Si eliminamos la factura, por consiguiente estamos eliminando todo lo relacionado a lo que hemos comprado. Todas las facturas de detalle, la cantidad, tal producto, el subtotal, el descuento y todo ello. Realización.
La realización se da cuando vamos a relacionar una clase, como por ejemplo teclado, con una interfase. Acá la interfase no es la interfase de usuario, que básicamente es GUI. Si colocamos GUI es la interfaz de usuario, ¿no? Esto no es, y lo deja muy claro en el libro. La interfaz de usuario no es lo mismo que interfase acá. ¿Qué es la interfaz? La interfaz básicamente es un conjunto de métodos. Esto va a depender de cada lenguaje de programación. Según la teoría en el libro, dice que no se puede crear acá atributos, solamente métodos. Y que bueno, estos métodos, en vez de repetir para cada clase una y otra vez, hacemos solamente la definición o declaración en una interfase y otra clase perfectamente la puede obtener. Por ejemplo, tenemos teclado y máquina de escribir. El teclado se ha inspirado en la máquina de escribir simplemente en cuanto a su orden, por ejemplo, de teclas. Si tenemos un teclado virtual, como por ejemplo el teclado del celular, se me olvidaba el nombre, básicamente es el mismo teclado de lo que hay en la máquina de escribir, pero ya no es lo mismo, pero se ha inspirado en cuanto al método, el orden de las teclas y todo ello. Entonces, para no poder repetir lo mismo, la misma operación, básicamente creamos o definimos acá el método teclazo, y acá en la clase teclado simplemente accedemos a esa interfase que ya he hecho tal método y no lo ponemos acá otra vez. Esto es la interfase, y la realización sería la forma de cómo representar en un diagrama de clases la relación entre una clase y una interfase. También hay otra forma de hacerlo, en el libro también está, y sería cuestión simplemente de ver. ¿Qué son las interfaces? Una vez que haya creado varias clases, tal vez se dé cuenta de que no pertenecen a una clase principal, pero en su comportamiento debe de incluir algunas de las mismas operaciones con las mismas firmas de la primera clase. También habla que las interfaces son una especie de contrato que uno hace entre la clase y la interfase, ya que si el teclado va a implementar o se va a relacionar con la interfase, tiene que sí o sí hacer o cumplir el método teclazo. Podría codificar las operaciones en una de las clases y reutilizarlas en otras. Claro, más que todo se hace para ello. Y una segunda posibilidad es que se desarrolle una serie de operaciones para las clases en un sistema y reutilizarlas para las clases de otro sistema. ¿Qué son las interfaces? Es un conjunto de operaciones que realiza una clase. Esta última se relaciona con una interfaz mediante una realización, como hemos visto, misma que se debe de indicar por una línea discontinua con una punta de flecha en forma de triángulo, sin rellenar, que apunte a la interfaz. Veamos otro más, que es el constructor, cuando hacemos programación orientada a objetos. El constructor básicamente es una subrutina, es un método que permite inicializar un objeto de una clase. Ejemplo, digamos que tenemos un alumno tal que quiere formar parte de la clase matemáticas otra vez. Entonces, si este alumno no cumple con la matrícula, no puede formar parte de la clase. El constructor sería matricularse, es un verbo, es un método. Si no cumple, no puede formar parte del objeto alumno de la clase matemáticas. Y bueno, para la parte práctica vamos a usar Visual Studio Code y también instalar las extensiones para cada lenguaje de programación, ya que vamos a hacer cada lenguaje de programación como JavaScript, PHP, C# o Java, en donde vamos a tener que usar algún tipo de extensión para facilitar a la hora de hacer el código. El modelo es el siguiente, y esto ya lo vamos a ver en la siguiente parte del video.